En tiempos antiguos, cuando la tierra aún respiraba la frescura del Edén y la presencia de Dios se manifestaba de manera más cercana, dos hermanos caminaban por los campos en el resplandor de la mañana. Caín, el mayor, trabajaba la tierra con ahínco, mientras Abel, su joven hermano, cuidaba de las ovejas con devoción y gratitud hacia el Creador. Un día, al ofrecer sacrificios al Señor, Abel presentó las primicias de su rebaño con un corazón sincero y una fe inquebrantable. El aroma de su ofrenda ascendió como incienso delante de Dios, quien miró con agrado la actitud de su corazón. Pero Caín, en lugar de ofrecer lo mejor de su cosecha con gratitud y reverencia, trajo una ofrenda que no reflejaba el verdadero amor por Dios. Cuando el Señor aceptó la ofrenda de Abel y la rechazó la de Caín, la semilla de la envidia y la ira germinó en el corazón de este último. Consumido por la amargura y la frustración, Caín llevó a su hermano al campo y, en un acto de violencia sin sentido, derramó su sangre sobre la tierra inocente. Al darse cuenta del horror de su acción, Caín intentó ocultar su pecado, pero el Señor, en su omnisciencia, conocía cada detalle de lo ocurrido. Al confrontar a Caín, el Señor le preguntó por el paradero de su hermano, a lo que Caín respondió con insolencia y desafío. Ante la maldad de su crimen, el Señor pronunció un juicio sobre Caín, maldiciéndolo y condenándolo a una vida de vagabundeo y soledad. Aunque Caín temía por su vida, el Señor, en su misericordia, puso una señal sobre él para protegerlo de cualquier venganza. Caín partió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Noz, al oriente del Edén. Allí, lejos de la comunión con Dios y su familia, Caín fundó una ciudad que llevó el nombre de su hijo, Enoc. Con el paso del tiempo, Caín tuvo descendencia, y su linaje se ramificó en la historia de la humanidad. Lamec, uno de los descendientes de Caín, destacó por su violencia y su arrogancia. Tomó 2 mujeres para sí mismo y se jactó de sus acciones ante ellas. En un acto de orgullo desmedido, proclamó su propia venganza, afirmando que sería multiplicada 70 veces 7 en comparación con la de Caín. Así, la historia de Caín y Abel nos enseña sobre las consecuencias devastadoras del pecado y la importancia de la justicia y la misericordia divina. Aunque Caín cayó en el pecado y la maldad, el Señor aún extendió su mano protectora sobre él, demostrando su amor y su deseo de redimir incluso a los más perdidos. Espera en el Señor y entrega todas tus aflicciones, ya que en Él siempre tendremos paz y consuelo, como lo escucharás en el siguiente salmo. En lo profundo del valle, rodeado por imponentes montañas y frondosos bosques, se encontraba un pequeño poblado llamado Cedro Verde. Sus habitantes, humildes y trabajadores, vivían en armonía con la naturaleza que los rodeaba, confiando en la protección del Altísimo en cada paso de sus vidas. Sin embargo, en medio de la belleza de Cedro Verde, se alzaba una sombría presencia, el impío y despiadado mercader conocido como Baal. Este hombre, con corazón de piedra y ambiciones desmedidas, se deleitaba en la opresión y el sufrimiento de los más débiles. Baal, con su mirada fría y sus palabras afiladas como espadas, había amasado una gran fortuna a expensas de la miseria de sus semejantes. Su codicia no conocía límites, y su poderío se extendía como una sombra sobre Cedro Verde, sumiendo a sus habitantes en la desesperación y el temor. Los más vulnerables de la comunidad, viudas y huérfanos, eran presa fácil para las artimañas de Baal. Él aprovechaba su desamparo para despojarlos de sus bienes y someterlos a una vida de servidumbre y sufrimiento. Las lágrimas de los oprimidos se perdían en el silencio del valle, mientras Baal continuaba su reinado de terror. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza surgió en Cedro Verde. Un joven valiente, llamado David, se levantó para desafiar la opresión y la injusticia. Con el coraje en el corazón y la fe en su Dios, David se enfrentó a Baal, desafiando su autoridad y protegiendo a los indefensos. El enfrentamiento entre David y Baal fue épico, como el choque de 2 fuerzas opuestas, la justicia contra la maldad, la verdad contra el engaño. Con cada palabra y cada acción, David proclamaba la gloria del Altísimo y la promesa de liberación para los cautivos. Los habitantes de Cedro Verde, inspirados por el valor de David, se unieron a él en su lucha contra la tiranía. Con valentía y determinación, enfrentaron los obstáculos que se interponían en su camino, confiando en la justicia divina que prevalecería sobre las tinieblas. A medida que la batalla entre el bien y el mal se intensificaba, David elevó su voz en oración al cielo.
En lo más profundo de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía escuchar cada súplica, recitó las palabras del Salmo 10 con fervor y convicción. Oh Señor, ¿por qué te escondes en tiempos de angustia? ¿Por qué pareces estar lejos cuando el mal triunfa y los inocentes sufren? No permitas que los impíos prosperen para siempre, levántate, oh Dios, y defiende a los indefensos. Las palabras de David resonaron en el valle, como un eco de esperanza y redención. Y en respuesta a su clamor, el Señor descendió con poder y majestad, trayendo consigo la justicia y la liberación para los oprimidos de cedro verde. Baal, el opresor, fue derrotado, y su reinado de terror llegó a su fin. Los habitantes de Cedro Verde, liberados de las cadenas de la opresión, se regocijaron en la victoria del Altísimo y en la promesa de un futuro lleno de paz y prosperidad. Y así, en medio de las pruebas y tribulaciones, el Salmo 10 se convirtió en un testimonio eterno del poder y la fidelidad de Dios, quien escucha el clamor de los afligidos y levanta a los caídos. También a veces podemos ser usados por el Señor para que aprendamos cuál es el camino correcto, como lo escucharás en los siguientes versículos. En los días en que la tierra de Canaán temblaba ante la presencia del pueblo de Israel, una sombra de temor y desesperación se extendía sobre los corazones de los reyes amorreos y cananeos. Desde las alturas de sus fortalezas, observaban con asombro y consternación cómo el poderoso Dios de los israelitas secaba las aguas del Jordán ante ellos, permitiendo que su pueblo cruzara en seco hacia la tierra prometida. La noticia de este prodigio se extendió como el viento entre los pueblos vecinos, y el miedo se apoderó de los corazones de los enemigos de Israel. Sabían que el Dios de aquellos extranjeros era poderoso, capaz de hacer maravillas que desafiaban toda explicación humana. La victoria de los israelitas sobre el poderoso río les dejó sin aliento, llenándolos de temor y acobardando sus ánimos. En medio de este clima de incertidumbre y miedo, el Señor habló a Josué, el líder de Israel, con una instrucción clara y específica. Era hora de renovar el pacto de circuncisión con el pueblo de Israel, sellando así su identidad como el pueblo escogido de Dios. Josué, obediente al mandato divino, se preparó para llevar a cabo esta importante ceremonia en la colina de Aralot. La circuncisión, sin embargo, no fue un mero ritual. Tenía un profundo significado espiritual y simbólico para el pueblo de Israel. Era un recordatorio de su compromiso con el Señor, un testimonio de su fidelidad a la promesa divina. A través de este acto, el pueblo de Israel renovó su pacto con Dios, reconociendo su dependencia de Él y su llamado a vivir en santidad y obediencia. Josué, con manos hábiles y corazón fiel, llevó a cabo la circuncisión de todo el pueblo de Israel, incluyendo a aquellos que habían nacido en el desierto durante los 40 años de peregrinación. Era un momento de purificación y renovación, un paso crucial en el camino hacia la conquista de la tierra prometida. Una vez completada la circuncisión, el Señor habló palabras de consuelo y promesa a su siervo Josué. Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, declaró el Señor, señalando así el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel. Aquel lugar, donde se llevó a cabo la circuncisión y donde el Señor habló palabras de bendición, fue llamado Gilgal, un recordatorio eterno de la fidelidad y el poder de Dios. Con el corazón lleno de gratitud y reverencia, los israelitas celebraron la Pascua en Gilgal, recordando la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto y anticipando las maravillas que el Señor haría en la tierra de Canaán. Fue un momento de regocijo y adoración, un testimonio del poder redentor de Dios y su constante provisión para su pueblo. Mientras tanto, cuando Josué se acercaba a Jericó, se encontró con una visión extraordinaria. Un hombre con una espada desenvainada en la mano estaba frente a él. Este no era un simple hombre, sino el capitán del ejército del Señor. Josué, asombrado por la presencia divina, se postró en tierra y le hizo reverencia, reconociendo la santidad del lugar y la autoridad del Dios Todopoderoso que estaba delante de él. Siempre confía y ten fe. Todos aquí reunidos en la oración, elevaremos nuestras plegarias al Señor. Dios y Señor, cuya grandeza trasciende todo entendimiento humano y cuyo amor es eterno y constante. En este momento, me postro delante de ti, reconociendo tu poder soberano y tu gracia sin límites. Al igual que los salmistas encontraron consuelo y fortaleza en medio de sus tribulaciones, te imploro que también me sostengas y guíes en mi caminar diario. Dios misericordioso, en este mundo lleno de desafíos y obstáculos, busco refugio en tu presencia.
Reconozco que enfrento luchas y batallas, pero sé que contigo a mi lado, nada puede vencerme. Tú eres mi roca y mi fortaleza, mi escudo en tiempos de adversidad. Aunque los problemas parezcan abrumadores y los enemigos se levanten en mi contra, confío en tu poder para protegerme y darme la victoria. Te ruego, Señor, que escuches mi voz desde lo alto de los cielos. Que tu oído esté atento a mis peticiones y que tu mano poderosa me defienda de todo mal. Permíteme caminar en tu luz, siguiendo el sendero de justicia y verdad que has trazado para mí. Que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en cada paso que doy, recordándome que soy amado y cuidado por ti. Padre Celestial, deposito mis preocupaciones y temores a tus pies, sabiendo que tú estás siempre conmigo, incluso en los momentos más oscuros. Concede, oh Señor, que pueda experimentar la paz que solo tú puedes dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que mi corazón esté lleno de confianza en tu poder y amor inquebrantables. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración a ti, confiando en que tú escuchas y responderás conforme a tu perfecta voluntad.